Mis amados hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Siempre es un gusto, es un placer compartir con ustedes la lectura de las Escrituras, versículo a versículo. Recuerde que estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los romanos y la semana pasada Pablo se presentó con la iglesia de Roma. Antes de llamarse apóstol, quiere que la iglesia lo recuerde como un siervo de Jesucristo. En esta salutación, él nos da una probadita de todo lo que nos va a hablar durante la carta y nos deja muy claro que el mensaje principal, el mensaje que él quiere sembrar en su mente y en su corazón, es el Evangelio de Dios. Es decir, esta excelente, esta maravillosa noticia de que hay esperanza para la humanidad a través de la fe en Jesucristo. Como cada semana, le pido que por favor tenga su Biblia a la mano para que comencemos a leer versículo a versículo. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo. Mire, Pablo acostumbraba a hacer esto después de la salutación o de la presentación. Lo que él hacía era dar gracias a Dios por la iglesia a la que le estaba escribiendo. Por ejemplo, a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios 1:4, les dijo: gracias doy a mi Dios siempre que me acuerdo, siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. A los Efesios, en Efesios 1:16, les escribió: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Lo mismo hizo en su carta que le escribió a los Filipenses, en la carta que le escribió a los Colosenses, en la carta que le escribió a los Tesalonicenses. Pero hubo una iglesia en la que no empezó de esta manera, no empezó dándole gracias a Dios por ellos. A la iglesia de Galacia, en su carta a los Gálatas, Pablo, después de la salutación, les escribió esto. Mire, Gálatas 1:6, estoy maravillado. Otras versiones dicen horrorizado. Estoy horrorizado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo tenía entonces esa costumbre de irles diciendo a cada una de las iglesias qué es lo que él pensaba de cada una de ellas. A la iglesia en Roma le acaba de decir que él está muy agradecido porque la fe de ellos se divulga por todo el mundo. Entonces, Pablo está siendo bastante honesto y bastante sincero con la iglesia. Está dándole gracias a Dios porque la iglesia en Roma está trabajando, porque la iglesia en Roma está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, mire, el agradecimiento gira alrededor de que la iglesia en Roma, que la fe de la iglesia en Roma se está divulgando por todo el mundo. Entonces, Roma, siendo el centro del Imperio Romano, todo lo que allí sucedía de inmediato se empezaba a divulgar por todo el mundo. Cuando decimos por todo el mundo, no se imagine el globo terráqueo. Imagínese todo lo habitado hasta ese momento. Todo el mundo, todo lo conocido hasta ese momento. Entonces el impacto y la influencia que tiene la iglesia en esa ciudad, en la ciudad de Roma, empezó a ser tan fuerte que empezó a llegar a las entrañas de la misma cultura que tenían los romanos. Y acuérdese que la cultura que ellos tenían era una cultura muy idólatra. Tenían dioses para todo.
Cuando el emperador Claudio se da cuenta de que esto está sucediendo, de que los cristianos están provocando todo esto, toma medidas extremas y en el año 49 después de Cristo lo que hace es expulsar de la ciudad de Roma a todos los judíos. ¿Se acuerda usted de Aquila y de Priscila? Los conocimos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 18. Vamos allá. Si tiene su Biblia, vamos rápido a Hechos, capítulo 18. Y mire lo que dice: después de estas cosas, versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. ¿Ya ve? ¿Se da cuenta? La iglesia está teniendo un impacto fuerte en esta ciudad y Claudio lo que hace de inmediato es expulsarlos. Cuando se encuentran Aquila y Priscila con Pablo, empiezan a tener una relación bastante amigable porque casualmente tenían el mismo oficio. Entonces, no les tomó mucho tiempo a Aquila y a Priscila absorber el conocimiento que traía Pablo acerca del Evangelio de Jesucristo. Tan es así que se unen al trabajo que está haciendo Pablo. Y cuando Pablo viaja a Efeso, se lleva a Aquila y Priscila. De ahí Pablo continúa su viaje, pero deja ahí en Efeso a Aquila y a Priscila, a estos dos romanos. Estando ahí en Efeso, llegó un varón muy elocuente y poderoso en las escrituras, llamado Apolos. Y él empezó a hablar del Evangelio. Sin embargo, había detallitos que él todavía no tenía claros, y lo que hizo Aquila y Priscila fue jalarlo, traerlo aparte y explicarle más exactamente acerca del camino. Con esto quiero decirle que Aquila y Priscila de alguna manera representan la iglesia allá en Roma, y estamos hablando de gente consagrada, de gente entregada, de gente que decidió ceder su voluntad a la voluntad de Dios, como vimos la semana pasada. Eso es lo que hace un siervo. Entonces esta fe está siendo divulgada por todo el mundo. Yo haría una pausa en este momento y me preguntaría, ¿qué es lo que se habla de la iglesia evangélica el día de hoy? ¿Qué es lo que se dice de los cristianos el día de hoy? ¿Qué se dice de la fe de los cristianos hoy en día? Si Pablo viviera y nos escribiera una carta, ¿qué nos diría? ¿Qué escribiría? ¿Daría gracias a Dios por la vida de nosotros, los cristianos? ¿O nos llamaría la atención, nos jalaría las orejas, como lo hizo con la iglesia de Galacia? Versículo número 9. Estamos en Romanos, capítulo 1. Versículo número 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Se me hace curioso lo que está diciendo Pablo aquí, porque él no conoce personalmente a la iglesia en Roma. Y sin conocerla, él nos está mostrando lo importante
que es estar orando por la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando solamente de orar por la iglesia local, sino estoy hablando de orar por todos los que conformamos la iglesia del Señor. No importa si esa congregación vecina no canta como yo canto, o si no lee las escrituras como yo leo las escrituras, o si no ora como oramos en mi iglesia. Si ellos, a pesar de estas diferencias que hay entre congregación y congregación, si ellos han reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces tanto ellos como nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Y nuestro deber, según lo que está comentando Pablo en este versículo, nuestro deber es estar orando por ellos, orando los unos por los otros. Voltea un poquito, mi hermano, voltea un poquito a ver cómo está la iglesia hoy en día. Vaya a las redes sociales un poquito para ver qué dicen los cristianos. Y desafortunadamente, mi hermano, los creyentes nos hemos convertido en jueces. Señalando y juzgando lo que los demás hacen o dejan de hacer. Mis amados hermanos, dejemos ya de juzgar a los demás y oremos por ellos, pero que sea una oración sincera. Pidamos que Él guarde a estas iglesias, pidamos que Él los bendiga y pidamos que Él prospere la obra que alguien inició para la gloria de Dios. Versículo número 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. La semana pasada mencionamos que un siervo somete su voluntad a la voluntad de otro. Y esto es lo que Pablo nos está mostrando en estas líneas. Le está rogando al Señor poder ir a Roma, pero antepone la voluntad de Dios a ese deseo, a ese anhelo, a ese ruego que está haciendo Pablo. Entonces él sabe que someterse a la voluntad de Dios siempre será la mejor decisión que podamos tomar, incluso si eso implica pasar por una leve tribulación, como él lo dijo en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo tiene ese anhelo y ese deseo de ir a Roma. Pero mire lo que dice: rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Significa que si Dios dice que no, no va a llegar. Pero si Dios dice que sí, sea como sea, Él va a llegar
a su destino. Y mire, hablando de esto que Pablo mencionó en Corintios, esto que él llama una leve tribulación, Pablo no hablaba por hablar. Mire, vamos a leer Hechos en el capítulo 21, versículo 11 al 14. Hechos 21, 11 al 14. Le platico un poquito qué está pasando. Pablo llega a Cesarea, a la casa de Felipe, uno de los 7 diáconos escogidos para servir las mesas. Y cuando estaba ahí en la casa de Felipe, llegó a la casa un profeta llamado Ágabo. Y dice el versículo 11, quien viniendo a vernos, es decir, el profeta vino a verlos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y atándose las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadirlo, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. Parte de someternos a la perfecta voluntad del Señor es lo que mismo Pablo le dice a Santiago en el capítulo 4, versículo 13 al 17. Santiago, vamos para allá. Santiago, capítulo 4, versículo 13 al 17. Mire, entonces estamos hablando de que la voluntad de Dios tiene que estar por encima de lo que yo anhelo, incluso de lo que le estoy rogando a Dios que me dé. Santiago 4, 13 al 17. Vamos ahora, los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir: si el Señor quiere, y si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. La verdad es, mi hermano, la verdad es que todos nosotros vivimos como si tuviéramos comprado el mañana. Todos nosotros andamos por esta vida como si el día de mañana fuera seguro que vamos a despertar. Y Pablo nos está enseñando que la vida no es así. Que la vida es como neblina que en un rato aparece y de la nada se desvanece. Entonces, mi amado hermano, antes de que hagamos planes,
ya sea a corto o a largo plazo. Lo que tenemos que decir es lo que nos acaba de decir Pablo. Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Versículo número 11. Romanos 1, versículo número 11. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto como entre los demás gentiles. En estos 3 versículos, Pablo nos hace una pequeña lista de 3 de sus propósitos al ir a visitarlos hasta Roma. El primer propósito en el versículo 11 es comunicarles algún don espiritual para que sean confirmados. Pablo quiere comunicarles un don espiritual y desea que a través de estos dones ellos sean confirmados en la fe. Es decir, que si ellos ya estaban firmes en la fe, ahora con los dones sea imposible que su fe sea movida. ¿Y de qué dones estaba hablando Pablo? ¿A qué dones se refería a Pablo? Mire, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 12, a partir del versículo 1. Hasta el versículo 11. ¿Ya está ahí? Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 hasta el 11. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que quiere Pablo ir a darles, comunicarles a los hermanos en Roma? Un don espiritual. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se los extraviaba llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ya vio? Habla de dones y los relaciona de inmediato con el Espíritu. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios los relaciona con el Señor Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Las operaciones las está relacionando directamente con Dios. Versículo 7, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno les es manifestada a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si Pablo va a comunicarles un don espiritual, es para el provecho de ellos, es para el provecho de los creyentes allá en Roma. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está el primer don del que habla Pablo, el primer don espiritual, palabra de sabiduría. Al otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted puede rogarle a Dios que le dé un don espiritual, pero si la intención de su corazón de tener ese don no es la correcta, no va a recibir tal don. El Espíritu Santo reparte esos dones como Él quiere. Y los cristianos somos muy así, ¿no? Nos gustaría ser los que tengamos el poder de sanar enfermos. Queremos hablar en lenguas y queremos interpretar lenguas. Queremos tener una fe que mueva montañas. Y atrás de ese anhelo siempre hay un egoísmo que hace que no tiene sentido, que no tenga sentido que tengamos un don de ese tamaño. Mire lo que dice el versículo 29, Primera de Corintios 12, pero ahora el versículo 29. Mire, esto está muy interesante. ¿Son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Versículo 31. Procuren pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. ¿De qué camino está hablando Pablo? ¿Qué camino es más excelente que el don de la profecía, de hablar en lenguas, de hacer milagros, de interpretar lenguas? ¿Cuál es ese camino más excelente del que habla Pablo? Todo el capítulo 13 de Primera de Corintios le habla a usted y me habla a mí de cuál es ese camino más excelente. Ese camino más excelente, mi amado hermano, es el amor. Porque si usted habla en lenguas, interpreta lenguas, hace milagros, es profeta, es apóstol, pero no tiene amor, de nada le sirve. Pablo entonces trae la idea de ir a comunicarles un don y al mismo tiempo les va a explicar que sobre esos dones, por encima de esos dones, hay algo más eficaz, hay algo más poderoso, hay algo que vale muchísimo más la pena, y es el amor.
El segundo propósito que tiene Pablo para esta visita que quiere hacer a Roma es, versículo 12, que sean mutuamente confortados por la fe que tienen en común. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Esto es una expresión de sencillez y de humildad de parte del apóstol. No quiere llegar a Roma sintiéndose suficiente. No quiere llegar con el ego tan inflado que dé a entender que él quiere ir a verlos a Roma porque sabe que ellos lo necesitan. Que a él no le hace falta nada, que él es el apóstol a quien Jesús le revela directamente los misterios de su reino. Claro que no, Pablo no quería llegar de esa manera con los romanos. Todo lo contrario, él quiere ir para confortarlos, es decir, para darles ánimo, para darles fuerza. Y a su vez que ellos también lo animen y que también le inyecten fuerza a Pablo. Pablo está cumpliendo lo que Pedro escribió a los pastores en su primer carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Si puede, vaya para allá. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. El apóstol Pedro le está escribiendo a los ancianos de las iglesias, es decir, a los responsables de las iglesias, a los pastores de las iglesias, les está diciendo esto. Versículo número 1. Primera de Pedro 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pedro está pidiéndole a los pastores que hagan su trabajo. Pero hay ciertas características que él les está solicitando cuando hacen ese trabajo. Cuiden de ella, cuiden de la grey, les dice Pedro, cuiden de la grey. No como si alguien los obligara, sino voluntariamente. No para que tengan ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Es decir, que estén dispuestos a cuidar a esas ovejas, que les interesen esas ovejas. Y luego les dice, no como teniendo señorío. Es decir, no sintiéndose ustedes superiores a ellos.
no sintiendo que a ustedes ya nadie les enseña, no sintiendo que a ustedes ya nadie les aporta, sino sean ejemplo de la grey. Pablo se está presentando así con los romanos. Pablo quiere ir para que se conforten, para que sean confortados mutuamente, mutuamente. Por años hemos visto a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los que se paran aquí enfrente como los todopoderosos, cuando ellos también son personas, son parte de la grey, con una responsabilidad más grande, pero también con una necesidad de ser confortados. Así como ellos nos confortan, también ellos necesitan ser confortados, animados. Pablo entonces va a ir allá a Roma y va a animar a los hermanos, pero también anhela que ellos lo animen a él, que le inyecten fuerza, que le inyecten ánimo por medio de la fe que ellos tienen. El tercer propósito que nos escribe Pablo en el versículo 13 es que quiere tener algún fruto entre ellos. ¿A qué se refiere con fruto? Bueno, se refiere básicamente a tener el privilegio de traer a algún inconverso a la iglesia de Jesucristo. De hecho, más adelante, en el capítulo número 16 de Romanos, cuando él ya se está despidiendo y está mandando así muchos saludos, en el versículo 5, mire lo que dice: salúdenme también a la iglesia de su casa, salúdenme a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces, lo que quiere hacer Pablo es eso. En su ida a Roma, él lo que quiere tener es un fruto entre ellos. Él quiere sembrar de tal manera que pueda cosechar algún fruto, de tal manera que pueda atraer a más gentiles a la fe en Cristo Jesús allá en la ciudad de Roma. Entonces Pablo va teniendo una hermosa intención en su corazón. Quiere comunicarles un don espiritual, quiere confortarlos y quiere tener un fruto entre ellos. Versículo número 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo que es deudor? Dado el llamado que tuvo Pablo directamente del Señor Jesucristo, él se siente como un deudor, es decir, siente la obligación de cumplir su llamado en todo el mundo. Cuando dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, está diciendo que en el cumplimiento de su llamado no debe hacer excepción de personas. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16, si puede ir allá, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo habla un poquito acerca de esto, habla un poquito acerca del ministerio que le fue dado.
Y ahí también nos hace ver, nos hace saber cómo Él siente dentro de Él una necesidad de hablar el Evangelio, de proclamar el Evangelio, de hablar de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16 y 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Ve? Pablo trae adentro un fuego que lo hace ir y predicar el Evangelio. Ese mismo fuego, esa misma pasión, ese mismo deseo es el que lo está moviendo a él a ir a Roma. Por eso él habla de sí mismo como un deudor. Él se siente con la necesidad de ir a predicar. Él le debe a los griegos, a los no griegos, a los ricos, a los pobres, a los altos, a los bajos, a los flacos, a los gordos, a todos. Les debe la predicación del Evangelio. Soy deudor, dice Pablo. Versículo número 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Entonces, dado que Pablo siente dentro de él esa necesidad de anunciar el Evangelio, en este versículo, en el versículo 15, Pablo tiene todo el permiso de usar la expresión pronto estoy a anunciarles el Evangelio, dándoles a entender que está más puesto que un calcetín, que está más que dispuesto a anunciar el Evangelio donde sea necesario, incluso en un lugar tan lejano como Roma. Probablemente Dios escogió a este hombre para servirle. Probablemente Dios escogió a Pablo para servirle, porque en cualquier circunstancia pareciera que este Señor siempre está dispuesto. En Hechos, en el capítulo 9, cuando él tiene ese encuentro con el Señor Jesús, cuando esa luz lo derriba, cuando cae al suelo, Pablo primero pregunta: ¿quién eres, Señor? Y cuando sabe que es Jesús, lo siguiente que pregunta Pablo es: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pronto estoy a obedecerte. Estoy dispuesto a obedecerte. Aquí estoy. Heme aquí. También leímos en Hechos capítulo 21, cuando el profeta le acaba de profetizar que va a ser atado de las manos y de los pies. Mire, quiero que se dé cuenta de algo en este versículo. Lo que le dice el profeta Ágabo no es: Pablo,
no debes ir a Jerusalén porque te van a atar los pies y las manos y te van a entregar en manos de los gentiles. Lo que está diciendo Ágabo es, al dueño de este cinto lo van a atar de los pies y de las manos y lo van a entregar en manos de los gentiles. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una profecía sobre Pablo de que la iba a pasar muy mal en Jerusalén. Era una profecía. No había forma de que Pablo se zafara de eso. Y mire lo que dice Pablo. Dice, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Dispuesto, Pablo, siempre dispuesto. Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a no morir, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahí estaba dispuesto a pesar de esa profecía tan fuerte que le acababan de dar. Y mire, incluso en sus últimos días, Pablo siguió sirviéndole al Señor, siguió estando ahí dispuesto para lo que el Señor quisiera. Mire lo que le dijo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7. Pablo está escribiendo una carta a pesar de que sabe que sus días están por terminar. Y mire lo que le escribe a Timoteo, versículo 6, capítulo 4, versículos 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo estuvo dispuesto hasta sus últimos días a servirle a su Señor, a servirle a Jesús. Mi amado hermano, usted y yo somos hombres y mujeres que siempre estamos dispuestos, o somos de aquellos que para todo ponemos un pretexto. Vamos a quedarnos con esta reflexión en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por cada semilla que tú siembras en nuestros corazones a través de esta lectura. Te pido que a su tiempo den el fruto que deben dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.